Estamos con Alfredo Zayat, hincha de Racing. Sí, muy bien. Eso es muy bueno. Licenciado en Economía, periodista. Bueno, ¿y cómo empezaste estudiando? ¿Por qué estudiaste Economía? ¿Y cómo llegaste a periodista? La verdad, te la voy a hacer corta, ¿no? Porque cuando estaba terminando la secundaria estaba en todas mis dudas existenciales sobre qué es lo que quería estudiar. Entonces, pensé que la secundaria mía fue durante la dictadura. ¿De dónde sos? En Floresta. Bien porteño. Sí, Floresta. Y entonces tenía que decidir la carrera y siempre estaba por el lado de las ciencias sociales. Tenía un conocido un par de años mayor que yo que estaba estudiando ciencias económicas y finalmente me decidí, pero más con la idea de entender la economía como una ciencia social, no como me la enseñaron en la facultad. Nada. Digamos, la verdad, a mí la facultad me sirvió para poder entender bien cómo es la economía ortodoxa. Solamente te enseñan una corriente de pensamiento económico. Y la verdad que es tan ilógico eso. No solamente en Argentina, también a nivel mundial. Esto tiene que ver con el poder económico, cómo se va reproduciendo el sentido común y el pensamiento económico, ¿no? ¿Por qué? Porque así se empieza a armar el dispositivo de la construcción del sentido común en la interpretación de los fenómenos económicos. Entonces, digamos, no está aislado. Digamos, los economistas, los profesionales de cualquier carrera, no están aislados de la sociedad, ni están aislados del poder económico, ni están aislados de cómo se estructura una sociedad. Entonces, las universidades forman a los profesionales para ser funcionales para que la estructura de la sociedad se mantenga como está. No de formación de profesionales críticos que intervengan en la política, en el hacer de la economía, específicamente hablando de economía, para transformarla. No es para transformarla, es para sostener y mantener el status quo, el conservadurismo. Obviamente que yo estoy hablando en términos generales, digamos, siempre hay sectores rebeldes. Cuando yo cursé la carrera, había, y yo participaba en lo que era una corriente estudiantil de izquierda independiente. Pero la verdad que uno tiene que ver cómo es la institución. La institución es conservadora. Ahora hay una serie de nuevas universidades privadas. ¿Qué tipo de formación tienen en el tema económico? Ortodoxo. También. O sea que Pero es lógico, además, ahí yo puedo entenderlo. Entre comillas, estas universidades de élite que forman los futuros dirigentes privados y públicos son de una línea conservadora pero en lo económico. Pero ahí yo lo puedo, digamos, tiene su propia lógica. Tiene su lógica. Ahora bien, si ya desde el Estado, digamos, le hace perder la diversidad. Yo no estoy diciendo que no se tiene que estudiar la ortodoxia, al revés, hay que estudiarla. El tema es que tiene que ser plural. Y además de que no es plural, digamos, está sesgado hacia esta concepción de que la economía es una ciencia exacta. Digamos, tenés casi un 30% de la carrera vinculada a matemática, estadística, econometría. Digamos, es notable. Una ciencia social tiene casi un 30%, y economía un 30% vinculado a temas matemáticos. ¿Qué opinan, por ejemplo? ¿Seguís ligado a la universidad de alguna manera? ¿Conocés más o menos sus planes de estudio, cómo funcionan? Poco. ¿Qué opinan hoy de Martínez de Oz y de Cavallo? Digo, depende. La verdad que depende. No, en esa línea de pensamiento conservador. No, ¿Lo reivindican? Bueno, depende. En general, cuando yo analizo los fenómenos económicos, las figuras acompañan a cuál es la esencia de la política. Y la esencia de la política de Martínez de Oz, la esencia de la política de Cavallo, hoy tenés importantes representantes, digamos, los Broda, los Melconiani, puedes hacer todo, digamos, estos economistas, digo entre comillas, que para mí son lobistas del poder económico, digamos, en la esencia reivindican esas políticas. Los redrados, digamos, es eso. Entonces, la verdad que no es relevante si ellos dicen, está bien lo de Martínez de Oz, está bien lo de Cavallo. ¿Cuáles son las políticas o cuál es el proyecto de país que proponen?
Y el proyecto de país que proponen es similar al de Martínez de Oz y al de Cavallo, obviamente adaptado a, ya no es la década del 70, no es la década del 90, es la segunda década de este nuevo siglo. El libro que acabas de publicar, sos autor de varios libros, pero el último, Amenazados, Sí. vinculado al establishment y las cosas que nos cuentan, ¿tiene que ver con esto que decís? Sí, porque es el miedo a la economía. Amenazados, el miedo a la economía. Cómo el dispositivo de construcción del miedo en la economía sobre los sectores vulnerables, y ojo que cuando hablo de los sectores vulnerables hablo también de clases medias, hablo de los pequeños y medianos productores, de los pequeños y medianos comerciantes, de los pequeños y medianos industriales, obviamente de los trabajadores, de los jubilados, están bombardeados, pero diariamente por los profetas del apocalipsis, digamos, por los amenazadores, que son estos economistas, estos lobistas del poder económico. Obviamente, una sociedad vulnerable, frente a ese mensaje permanente de que algo malo te puede suceder, te genera una angustia. Angustia, zozobra, digamos, el que tiene que consumir y consumo menos, el que tengo que invertir y no invierto, el que tengo un ahorro, voy y compro dólares, generando... Además es la profecía autocumplida. La Si vos búsqueda. anunciás que va a haber un choque en la esquina, algún día Bueno. hay un choque, si yo lo dije. Bueno, eso es la búsqueda de la profecía autocumplida, porque ¿cuál es el objetivo de ese dispositivo del miedo? Que estos sectores vulnerables, que es un sector muy importante de la sociedad, como yo te lo describí antes, frente a la angustia, se subordinen a decir, bueno, aceptar medidas que proponen precisamente ellos, que dicen qué es lo que hay que hacer para sacarte la angustia, que son medidas que van en contra de tus propios intereses. Esa es la clave. Digamos, el que me está escuchando dirá, pero este que me está diciendo, yo siempre defiendo mis intereses. Ah, pero ¿Cómo vas a decir que no voy a defender mis intereses? Entonces, nos hacen creer que estamos en crisis exactamente. y que tenemos que ir un poquito peor o ceder alguna ventaja para estar bárbaro. Exacto. Y por ejemplo, pero yo le voy a poner ejemplos concretos. Cuando permanentemente te están diciendo hay atraso cambiario. Entonces, por ahí a vos ni te influye mucho que esté más o menos atrasado dentro de lo que es hoy el tipo de cambio. Entonces vos repetís, bueno, hay que devaluar. Bueno, la devaluación a todos estos sectores que yo te mencioné antes le afecta su poder adquisitivo y baja su calidad de vida. ¿Y a quién beneficia una devaluación? A sectores minoritarios. ¿Quiénes son? El 52% de los dólares comerciales, de los dólares de exportación, ¿sabes cuántas empresas lo concentran? 25. Entonces, vos, es clarísimo. Si hay una devaluación, esas 25 grandes empresas, bueno, se benefician. Del sector agroexportador, es un poquito más del 30% de esos dólares. Y si vos seguís subiendo en ese ranking, las 50 empresas es más del 75%. De los dólares. ¿Te das cuenta que, vos fíjate, estamos hablando de 50 grandes empresas locales y gran parte multinacionales? Esos son los que se benefician inmediatamente con una devaluación afectando a millones. Otro sector importante que se beneficia con una brusca devaluación, porque hay que diferenciar, porque cuando se dice solo devaluación lleva a la confusión, porque el gobierno ha estado devaluando la moneda, pero deliberadamente, con una política de administración del tipo de cambio. Es una brusca devaluación, cuando el mercado fuerza la devaluación, por ejemplo, como está pasando en Brasil, ¿no? Bueno, los grandes tenedores de dólares. Pero cuando digo grandes tenedores de dólares, estoy hablando de millones de dólares, no estoy hablando de el pequeño ahorrista o el mediano que tiene su pequeño canutito en dólares en función a lo que ha pasado en los 40 años en Argentina. Hay una brusca devaluación. ¿Qué pasa con ese capital en dólares medido en poder adquisitivo en moneda doméstica? Aumentó extraordinariamente y pueden comprar activos a más bajo precio. Bueno, esto es lo que, a ver, técnicamente, ¿qué es lo cuando te dicen y hay una transferencia de ingresos? Y bueno, ahí es donde vos tenés una transferencia de ingresos. Entonces, tenés un shock inflacionario, ahí baja el poder adquisitivo de las jubilaciones, del salario, baja el nivel de actividad económica y estos sectores minoritarios se benefician. Vos fíjate que la brusca devaluación del 23 de enero del 2014, hecha por el gobierno o forzada por Shell y 4 bancos, bueno, al gobierno le llevó
casi 6 meses con costos importantes a nivel político, social, económico, casi 6 meses reparar los costos de esa brusca devaluación en términos de poder adquisitivo, del salario, de las jubilaciones, de la asignación universal por hijo, y el segundo semestre, el primer semestre de recuperación, el segundo semestre de mantención, de, bueno, a ver si no va a haber de nuevo zozobra sobre ese poder adquisitivo, y recién este año, con estas negociaciones paritarias, se pueden recuperar entre 3 a 4 puntos en términos reales el poder adquisitivo del salario, y con el último aumento de las jubilaciones, un 7 puntos en términos reales las jubilaciones como la asignación universal por hijo. O sea que es un costo muy elevado las bruscas devaluaciones. Por eso cuando yo escucho alegremente que cuando se habla y se dice el atraso cambiario, el tema de la competitividad, la verdad que es un ataque directo al bolsillo de los sectores más vulnerables, y obviando, ignorando lo que fue la experiencia argentina del Rodrigazo hasta la fecha. Rodrigazo, la tablita, que se rompe la tablita en el 82, en el 89 con la hiperinflación de Alfonsín, en el 2001-2002 con la convertibilidad de Menem de la Rúa. La verdad, la experiencia ya ha sido suficiente, pero ha sido un periodo corto, ni te hablo de lo que fueron las bruscas devaluaciones anteriores, para que tan alegremente economistas del establishment y avalados por algunos sectores políticos hablen de una brusca devaluación. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Es bueno que una persona nos explique en términos llanos y accesible y vos entiendas. Es muy bueno porque generalmente te asustan además con palabras difíciles para que vos no entiendas. Exacto. Son inentendibles. Entonces, bueno, estoy angustiado, alguien dice que entiende, yo no le entiendo, y bueno, entonces vos agarrás y decís, bueno, que lo hagan, porque vos cedés el conocimiento cuando vos decís, no entendés nada. Digamos, yo no estoy ignorando que existan tensiones, ¿eh? En la economía existen tensiones. Que estas son legítimas, por forman eso, parte de... Existen tensiones cambiarias, tensiones fiscales, tensiones inflacionarias, tensiones vinculadas al sector externo. Ahora bien, dicho esto, depende cómo abordás esas tensiones. Obviamente el tema de la inflación es un tema que preocupa siempre. Y yo un día mirando, me tocaba ir a un programa de televisión, entonces le pedí a un compañero que me hiciera un resumen de cuál había sido la inflación en Argentina del 55 a la fecha. Si uno toma del 2003 a la fecha, el periodo con menos inflación, tomando una década, del 55 al 2015 es este. Sí, es así. No estoy minimizando con esto que estamos bárbaros. No, pero sos un hereje. Vos lo que estás diciendo es una herejía para el saber económico convencional, para el sentido común. Yo coincido con lo que vos decís.
Entonces cuando lo decís, inmediatamente que te dice, estás diciendo que la inflación no es un problema. La respuesta hay que decir, no, es un problema, pero tratemos de entenderlo el problema. ¿Cuál es el problema estructural de la economía argentina o de la política argentina para que no podamos resolver el tema de la inflación? Porque hubo gobiernos nacionales y populares, dictaduras de todo tipo, otros gobiernos democráticos. Tenés 2 o 3 elementos importantes. Los voy a puntualizar y muy breve los voy a desarrollar. Pero primero voy a empezar por la negativa. Digamos, las tensiones inflacionarias durante el kirchnerismo no tuvieron que ver con la emisión monetaria ni con el gasto público. A ver, te lo pongo en el ejemplo bien cercano, ni con todo el periodo fin del 2006 hasta ahora, sino te lo voy a decir 2015. La tasa de inflación se ha desacelerado, coincide todo, coincide Melconian y coincide Kicillof, para ponerlo de... Y a la vez, ¿qué es lo que te dicen todos? Y que es cierto, el gasto público ha aumentado y ha aumentado también la emisión monetaria. A ver, explícamelo. Digamos, para esa lógica de que la emisión y el gasto público son inflacionarios, tuviste, por suerte, para la Argentina y para los sectores más postergados y vulnerables frente a la crisis internacional, mayor gasto público, incluso con déficit fiscal, emisión monetaria y la tasa de inflación se ha desacelerado. Entonces, podemos ya empezar a tratar de poner, yo no digo que estén de acuerdo, pongan un signo de interrogación. Ponerlo en duda. Claro, ponerlo en duda simplemente. Pero bueno, vayamos a las tensiones inflacionarias en Argentina. Tiene que ver con la estructura productiva desequilibrada, tiene que ver con la intensidad de la puja distributiva que en pocos países se observa como la Argentina. Una estructura de oligopolios y monopolios con abuso de posición dominante y la política deliberada de ajuste del tipo de cambio administrado, que eso es una fuente de tensión inflacionaria. Te lo desarrollo rápidamente. Tenés una estructura productiva desequilibrada. ¿Qué significa? Que tenés un sector agrario, un sector del agro, competitivo a nivel internacional, frente, en términos relativos, a un sector industrial menos competitivo a nivel internacional. Y el sector agrario a nivel competitivo a nivel internacional es el proveedor de divisas por las exportaciones. En cambio, este sector industrial es demandante de divisas, o sea, de dólares, ¿no? Cuando creces, si no tenés una política deliberada, planificada de sustitución selectiva de importaciones y por consiguiente de industrialización, este sector industrial te lleva a lo que se llama restricción externa, escasez de divisas, no me alcanzan los dólares, que es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, bueno, eso es una tensión muy, muy fuerte. Si a la vez vos tenés ese sector primario, exportador, materias primas, proveedor de divisas, en un ciclo de precios internacionales elevados, esos precios internacionales elevados también se trasladan al mercado interno. Solo las retenciones actúan para disociar ese aumento de precios, pero no te puede sacar todo ese aumento de precios que se refleja a nivel interno. ¿Pero por qué? Porque si vos sos exportador y afuera te pagan 100, a nivel interno, ¿a cuánto lo vas a vender? ¿Lo vas a vender a menos? No, lo vas a vender a 100. Y si el precio internacional sube, como el precio de los alimentos, de materia prima, adentro en el mercado interno sube. Por eso es tan importante las retenciones, porque las retenciones trata de disociar el precio internacional del precio local. Pero ahora bien, ¿cuánto puede disociarlo? Se vieron los límites de política cuando fue la derrota de la 125. Digamos, el poder económico, digamos, en un sector del poder económico pusieron un límite. Hasta acá, más no. Eso es por un lado. Después, la intensidad de la puja distributiva, que no es menor. Digamos, es un elemento importantísimo, que yo lo veo en términos positivos. Muestra la vitalidad de la sociedad argentina, la puja distributiva. La puja distributiva es la tensión en forma esquemática del capital y el trabajo, empresario, trabajadores, sindicatos, cámaras empresariales, en términos agregados. Y eso se refleja después en precios. ¿Por qué? Porque en esa puja, en Argentina, existe
el movimiento obrero organizado y que a partir del 2003 ha crecido y a nivel de poder y de desarrollo, de densidad y de profundidad en una forma extraordinaria, muy importante. Eso lleva a, bueno, a la disputa sobre cómo se distribuye la riqueza en Argentina, cómo se distribuye el ingreso en Argentina. Durante este periodo el Estado ha actuado como árbitro, volcándose más a decir, bueno, a mejorar el poder adquisitivo del sector de los trabajadores en función a la lógica de impulsar el mercado interno, el consumo, la demanda, entrar en un círculo virtuoso del crecimiento, porque de esa forma, con crecimiento del mercado interno, las empresas invierten, generan empleo, inclusión social. Bueno, ahora bien, cuando se terminan las negociaciones paritarias, firma el 35%, 30%, 25%. La última palabra, ¿qué es lo que aparece ahí? Y finalmente lograron que los empresarios firmen. O sea que como la última palabra lo tienen los trabajadores. ¿Quién tiene la última palabra? Los empresarios después. Van, aumento los salarios que tengo que pagar, ¿qué es lo que hace? Aumenta los precios. Aumenta los precios. No, debería. Aumenta los precios. Aumenta lo que produce, digo, los precios, lo que, no que aumenta la producción. Por eso, aumenta los precios. Debería aumentar la producción. Claro, aumenta los precios. Aumenta los precios. Y entonces ahí es donde se da la tensión. Ahí por eso es tan relevante, y ahí aparece el otro capítulo, tan relevante la intervención del Estado y la intervención del Estado sobre los sectores oligopólicos y monopólicos que tienen esa capacidad de esa última palabra y además con abuso de posición dominante. Abuso de posición oligopólica. Digamos, el gobierno, para hacer un cuadro completo, y ha sido un poquito débil en ese aspecto, pero que a la vez también hay que sumarle que no es solamente el gobierno, sino que después tenés otras instituciones del Estado que convalidan esos abusos de la posición dominante. Estoy hablando del Poder Judicial, ¿no? Rápidamente es esto, pero para poder entenderlo, bueno, ¿por dónde tenés que abordar el tema inflacionario? Es con ampliación de la oferta, importante, a partir del crecimiento económico. O sea que hay que aumentar la producción. Sí, con crecimiento, en esta estructura de la Argentina, con crecimiento económico, inclusión social y empleo, necesariamente vas a tener inflación. Tenés que cambiar esa estructura productiva y tener un Estado más firme, eficaz y en la gestión de las cadenas de valor. Desde el pequeño productor, digamos, para ponerlo tambero, hasta sachet de leche en los supermercados. ¿Entendés? Entonces es todo ese combo donde no se soluciona en forma mágica como te vende la ortodoxia, que es, bueno, bajás el gasto público, bajás la emisión y así bajás la inflación. Vos, digamos, a ver, yo te lo voy a decir más claro todavía. No bajás la inflación a costa de desempleo, desindustrialización, pobreza. ¿Viste que dicen dilema económico? Yo te digo trilema. Vos tenés crecimiento económico, distribución del ingreso e inflación. Y cuando digo distribución del ingreso estoy diciendo empleo también, ¿no? Crecimiento, empleo, distribución del ingreso, inflación. Solamente podés cumplir 2 de esos 3. ¿Qué elegís? Entonces, ahí es claramente que el kirchnerismo eligió crecimiento, empleo con distribución del ingreso. Eso te genera tensiones inflacionarias. Entonces vos podés agarrar y decís, bueno, no, yo quiero que baje la inflación. O en cuál de los dos, estas dos variables que yo te mencioné, vas a castigar. Es una decisión, ¿eh? Es una decisión de política. Para mí es clave. Es clave en función a qué tipo de proyecto de país aspirás. ¿Y cómo está la economía hoy? La economía hoy enfrenta tensiones del sector externo como en el sector interno. El sector externo es que hay un contexto internacional desfavorable. Y a nivel local lo que hay es una tensión en el sector externo. Para traducirlo es que no hay dólares para todos. No hay dólares para todos de acuerdo a la demanda que existe de cada uno de los sectores, de la industria, de las multinacionales,
del propio Estado para acumular reservas y para pagar deuda, para los que quieren dolarizar sus ahorros, ni para lo de los turistas. Entonces se va dosificando, como ha sido en estos últimos 3 años. Pero entonces hay que tener en cuenta esa importante restricción. Ahora bien, a lo que se le suma una segunda restricción, que los sectores que tienen una elevada capacidad de ahorro, generador de excedentes, tanto en el sector de la producción como en el sector del ahorro en general, dolarizan y fugan los capitales. ¿Y mi perspectiva cuál va a ser para el año que viene? Hay tensiones, Sí. lo sé, voy a estar mejor, voy a estar peor, Y bueno, tengo que estar optimista, me meto bajo la cama. saber que existen y disputar en ese espacio que es la economía, que es un espacio de disputa de poder, cuáles son tus intereses. Digamos, a ver, para decirlo y vincularlo con mi líder, no tengas miedo a los que te infunden miedo a la economía y no defiendas intereses que no son propios. Entonces, frente a eso, vos vas a condicionar a cualquier... Yo voy a votar cualquier pensando en mis intereses. y tenés que ver quiénes son los que representan a tus intereses. Por eso, primero pienso cuáles son mis intereses, después busco quién me representa y ahí voto. Y bueno, eso. Vamos a presentar el libro, Alfredo, que lo mencionaste varias veces, a ver. Amenazados, el miedo en la economía, de Alfredo Zayat. Dedicámelo. Dale. Gracias por ayudarnos a entender, Alfredo. No, gracias a vos, Chino, por la invitación. Vamos a seguir charlando antes de fin de año sobre otros temas. Sí, Un señor. gustazo. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír que oiga.